Hola, ¿qué tal? Estoy en medio de la vía, estoy a unos pocos kilómetros de llegar a la ciudad, aproximadamente calculo que unos 6 kilómetros, de hecho un poquito más atrás se veía la ciudad. Tengo varias curvas y una bajada bastante pronunciada, pero mis rayos se siguieron partiendo y creo que quedan, a ver, 3, 6, 8, como 12 rayos nada más. De 10 a 12 rayos nada más. Increíble, pero así es. Voy a mostrarlo. Ya casi no rueda la bicicleta. Tuve que tomar unas medidas para poder seguir rodando. Estoy haciendo paradas muy largas, trechos muy cortos para poder llegar. El terreno está difícil porque la bicicleta no rueda, pues. Si la bicicleta rodara, hubiese llegado hace aproximadamente 2 horas. Pero bueno, son cosas que pasan en la vida. Aquí estoy en la soledad total, esperando un ratito para descansar y seguir, porque también me cansa el triple, el cuádruple el esfuerzo que estoy haciendo. Cuando llegue a la ciudad, les digo, espero que sea un solo tirón para llegar a la ciudad y hago otro videito y les cuento. Bueno, chicos, ya supieron todo lo que pasó en el camino y después de todo eso, miren cómo quedó. Este es el piñón de la bici de la parte de atrás de la bicicleta. Y bueno, ahora a ver cómo la reparo. Aquí estoy ya en Barracas y a continuar el destino. Estas son las cosas que, como les comento yo, los argentinos muchas veces me dicen: "Está viajando, qué lindo", y a veces no es tan lindo porque pasan cosas como esta. Pero sigo adelante y bueno, ahí seguimos. Bueno, y ustedes dirán cómo llegó a ese punto el piñón. Les hago el cuento corto porque es largo toda la historia. Después de pasar los 83 kilómetros de terreno malo, se me partieron varios rayos. Apenas haciendo 5 kilómetros me tuve que bajar y caminar porque se estaban partiendo rayos. Llegué a hacer creo que 30 kilómetros de ese terreno. Seguí avanzando y se seguían partiendo los rayos. Y bueno, llegó un punto en que la rueda se habían partido tantos rayos, más de la mitad de los rayos, que la rueda pegaba de un lado y del otro del cuadro, y me tuve que bajar, sacar las maletas, adelantar las maletas, luego devolverme a buscar la bici, llevar la bici, y estuve así durante unos kilómetros, hasta que pasó un señor en una camioneta y me dice: "Oye, si quieres te llevo". Ya faltaba poco para la ciudad, apenas 3 kilómetros, pero bueno, accedí, me trajo hasta aquí, hasta donde estoy. Me ofreció ayudarme con la reparación. Intenté extraer el piñón yo tengo un extractor y conseguí la llave. Y bueno, resulta que como tenía pocos rayos, se terminó doblando. Se veía que se iba a doblar todos los rayos. No se doblaron, pero sí, ya se estaban como enrollando. Y para no dañar los rayos, lo dejé así y le doy la pieza a él, que se había ofrecido a sacarla, que él tenía las herramientas, me dijo. Y bueno, se lo llevó a otra persona y esa otra persona me lo trajo así como lo vieron, porque de verdad estaba bastante complicado. Es bastante complicado sacar el piñón si solamente está sujetado a la masa y no tiene los rayos puestos con el aro. Con el aro sería mucho más fácil hacerlo, pero bueno, llegamos a ese punto y ahora hay que partir los rayos que están, sujetar el eje trasero con alguna pinza, con algo, y sacar el piñón. Pero bueno, por lo menos es algo que no me va a tocar a mí. Esta vez la reparación me la está haciendo otra persona y yo estoy aquí un poco más relajado, más tranquilo, esperando que me la traiga y para poder continuar el camino, pues. Así que bueno, les voy contando todas las locuras y todas las cosas que me van pasando. Y a los argentinos que ven este canal, que obviamente están bienvenidos, dense cuenta que no todo es lindo en el viaje. Sí hay momentos bonitos, pero a veces las cosas se complican un poco.